que no mandó las filminas, profe. ¿Está bien? ¿Cómo? Que son, sí, que le no tengo mandó? que enviar eso. Sí, sí, sí. Ah, Ahora bueno, se los voy a enviar después. Al terminar la clase se lo envío a Silvia y ella se las reenvía a ustedes. Y con respecto a los temas, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con respecto a los temas? No estamos esperando que ingrese la mayor cantidad de gente. No pude entrar al enlace que me manda extensión. Por eso les mandé último momento y no quería estar intentando y que perdemos tanto tiempo. ¿Me escuchan la mayoría o no? Sí, profesor, se la escucha. Bien. Nosotros sí, profe. Podríamos entrar al otro enlace. ¿Sí? No, yo intenté y me salía como que tengo 2 reuniones y bueno, y quedaba dando vuelta y no ingresaba. Entonces, y la semana pasada me quedé con el audio bloqueado. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo que no pude retomar la clase. Por eso digo, no vaya a ser que tengo otra vez el problema y se me complica. Bueno, con respecto a lo que vimos, ¿alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Alguna duda que les haya generado? Profe. Sí. A mí me quedó una duda en esa filmina donde estaba la glucosa, la hipoglucemia e hiperglucemia, que estaba en los dibujitos. Sí. Donde hablaba del hígado. Sí. Esa es la parte que yo anoté que libera azúcar. Sí, glucosa. El término es glucosa. Libera glucosa. Claro, porque el azúcar que uno conoce es una molécula compleja, formado por glucosa, por fructosa, ¿sí? Es algo más complejo el azúcar. No existe el azúcar como término en sí dentro del organismo. Vos cuando ingerís azúcar se desdobla, se separa la glucosa, la fructosa y se absorbe, ¿sí? Pero el tema es glucosa, por eso se llama glucemia, lo que vos tenés en la sangre. La duda es con respecto al hígado, me estás diciendo. Sí, o sea, yo había notado como que, ahora puse libera glucosa en la sangre. Sí. Sí. Y lo hace, o sea, el glucagón es lo que disminuye. Claro, vos tenés en el hígado, ¿sí? Vos cuando ingerís hidratos de carbono o azúcares, se absorben en el tubo digestivo, ¿no? Se absorben en el tubo digestivo y van por todo el sistema porta, de la vena porta, ¿a dónde? Al hígado, ¿sí? La gran cantidad de los alimentos van al hígado. El hígado se encarga de procesar los alimentos también. ¿Qué hace el hígado con respecto a la glucosa? Absorbe la glucosa, gracias a quién, a la insulina también, la absorbe la glucosa, pero adentro de la célula del hepatocito la acopla con otras glucosas y se forma una molécula mucho más grande. ¿Y eso cómo se llama? Glucógeno, ¿sí? Eso es el glucógeno. Todas las células animales que acumulan una glucosa con otra forman algo grande que se llama glucógeno, ¿sí? Las células vegetales, ¿sí? No se va a llamar glucógeno, se va a llamar almidón, ¿sí? Por eso van a ver que muchas cosas que tiene almidón, ¿no es cierto?, que va a tener mucha glucosa, mucho hidrato de carbono. Bueno, volvamos al tema del hígado. El hígado, el hepatocito, ¿qué hace? Entra la glucosa y dentro de la célula se acumula formando el glucógeno, ¿sí? Y está ahí guardado. Ahora, cuando
Eso tenemos que cuando hay hiperglucemia, o sea que hay tanta glucosa en la sangre que pasa dentro del hepatocito gracias a la insulina. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la glucemia baja la glucosa en sangre, se liberan sustancias, ¿no es cierto?, hormonas que van y estimulan al hepatocito para que libere glucosa a la sangre, con el fin de que de regular eso. ¿Quién puede hacer eso? El glucagón. ¿Quién lo sintetiza? El páncreas, los islotes del pancreático, ¿sí? También, ¿quién ayuda a la liberación de ese glucagón? Los glucocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides de la glándula suprarrenal, la adrenalina también. Entonces eso ayuda un poco a que el hepatocito libere glucosa a la sangre y ayuda a que suba la glucosa que se había bajado. Por eso van a ver que pacientes que hacen hipoglucemias, hacen una hipoglucemia y el momento después que hace se corrige, gracias a quién, a su hígado, que funciona y puede devolver glucosa a la sangre. El único órgano capaz de liberar glucosa a la sangre que tiene dentro de la célula es el hígado. Ningún otro órgano tejido lo puede hacer. Por eso es importante acá saber que la persona tenga un hígado en condiciones, ¿sí? Porque una persona que tenga insuficiencia hepática, una cirrosis, le va a costar devolver glucosa a la sangre, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de un paciente diabético y que tenga, digamos, 80 años, 90 años y que esté cursando insuficiencia hepática, entonces ahí va a tener hipoglucemias y puede empezar a convulsionar y sentirse mal, ¿sí? Porque tiene un hígado no funcionante, que no está bien. ¿Se entiende más o menos? Sí, ahora sí, profe. Bien. No me cerraba el hígado en todo, pero bueno, ahora sí. Claro. El hígado, ¿sabes cómo se lo llama en esa función? Se llama el glucostato. Es una bolsa, por decir, de glucógeno que libera glucosa, ¿sí? Es una de todas las funciones que tiene el hígado. El hígado tiene muchísimas funciones, pero es una de las que tiene eso, es tener glucosa y liberar la sangre cuando falta la glucosa. ¿Cuál es el órgano o tejido más susceptible a la falta de glucosa? ¿Qué piensan? Las neuronas. ¿Cuál? El cerebro. Por eso el hígado continuamente está regulando eso y viendo. Falta glucosa, libera glucosa, ¿sí? Es una cosa importante eso. Bueno, ¿estamos con eso entonces? Sí, gracias, profe. Perfecto. Profe, los Sí. 3 estudios que se piden, entonces, la hemoglobina glicosilada, la glucosa basal que sucede en ayuna y la Sí. insulinemia. Exacto, esos 3 y le podés sumar la curva de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Bueno, Se le suma eso también. curva de tolerancia a la glucosa. Gracias, Exacto, profe. porque ahí al paciente vos le estás haciendo una Sí. sobrecarga de glucosa con una solución que toma por vía oral, entonces estás analizando cuando el paciente lo estás haciendo sobrecarga, qué parámetro vas a tener, ¿sí? Entonces se puede ir viendo eso, digamos, de qué tolerancia va a tener, ¿sí? Porque a lo mejor un paciente en ayunas te da una glucemia normal o baja, ¿sí? Pero el problema es cuando le estás dando mucha sobrecarga de glucosa. Ahí lo tenés que analizar. ¿Cómo responde ese páncreas? ¿Sí? Eso es muy Bien. importante. Entonces son 4 estudios. Sí. Bárbaro, gracias. ¿Tienen un orden, profe, esos estudios? O sea, primero la glucosa basal, después la curva y así todo. Claro, vos primero ¿qué haces? Vos sacas sangre, ¿sí? Llega el paciente y llega en ayuno, entonces vos ¿qué? Tomás una muestra de sangre, ¿sí? Tomás una muestra de sangre y con eso ¿qué haces? Glucemia basal, hemoglobina glicosilada e insulinemia, ¿sí? Esa es la primera muestra. Y de esa misma sangre ya haces, de la curva y la tolerancia a la glucosa son varias muestras de sangre que vas a sacar. Pero ya dice que vos sacaste la primera vez que estaba en ayuno, ahí sale el pico y después le das la sobrecarga de glucosa. Y después le sacas, no sé bien, pero pon un ejemplo, cada 30 minutos, cada 20 minutos, le sacas y vas haciendo una curva. Por eso se llama curva, porque cada punto que vos le vas sacando va a formar una curva después. Lo lógico es que la glucemia haga un pico después de la ingestión y después tiene que bajar. ¿Por qué? En relación a la insulina que está trabajando. Ahora, si esa curva sube pero no baja, se mantiene así, significa que el paciente no tiene una buena secreción de insulina, ¿sí? Entonces, por eso está alterada la curva de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Bien. Profe, cuando se pide, usted dice que al pedir el laboratorio de la hemoglobina glicosilada, sí. Se mide con un promedio de saber que ha tenido hiperglucemia hace 10 días. Sí. Antes. Exacto.
Exacto, te tira un patrón de esa glucemia aproximadamente entre 10 y 15 días, ¿sí? En 10, 15 días. Supongamos, vos te haces el estudio, vos haces un ayuno, te sacas mañana sangre y la glucemia te da normal. Pero hace 8 días vos comías hidratos de carbono, cosas dulces, exageradamente. Entonces, con la hemoglobina glicosilada te va a saltar porque va a estar alto y el médico va a decir, no, pero usted hace 8 o 10 o 15 días la glucemia estaba muy, muy elevada por el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Vos lo comparás a eso, ¿sí? Y eso te permite saber de que vos hace 10 días tenés una glucemia alta, ¿sí? Entonces, porque si no se hace mal la medicación o mal la prevención de la enfermedad, o sea, del tratamiento más que nada. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vamos a ver si sale. Profe, yo tengo una consulta para hacerle. Sí, decime. Cuando hablaba de la parte endocrina del páncreas, sí. Bueno, ahí como que la conversación se trababa y no podía escuchar. Sí. Cuando usted decía que el paciente ingiere alimento, la cual produce una hiperglucemia, ¿cómo es? Postprandial. Postprandial. Bien. Después hablaba que, bueno, la insulina viaja por sangre y se une a receptores de la célula. Sí. Ahí se cortó. ¿Y qué receptores eran? El receptor de insulina. Las células del cuerpo tienen un receptor específico para cada ligando o molécula, y ese es el receptor de la insulina. Entonces, cuando se acopla la insulina a ese receptor, se abre la compuerta y permite la entrada de la glucosa dentro de la célula. Claro, y al ingresar la glucosa dentro de la célula, ahí se produce la hipoglucemia, que disminuye la glucosa. Exacto. Bueno, gracias. Una pregunta, ¿están viendo ahí el PowerPoint? No, profe. Es como que no me permite compartir. Espera. No sé por qué se tilda y no. Profe, después puede enviar el PDF. Sí. Ya lo envío. No sé por qué no me permite compartirlo en la pantalla. Ahí está. A ver ahora. ¿Ahí ven la pantalla mía? Ahora sí se ve. Bien, perfecto. No, porque me había acostumbrado al otro sistema, entonces. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso de las ideas más importantes. Acuérdense, bueno, tenemos por un lado, vamos a analizar lo que es la diabetes mellitus, entonces está alterado el metabolismo glucídico. Por un lado tenemos las hormonas hiperglucemiantes, ¿sí? Y por el otro lado la hipoglucemiante. Acuérdense que la principal hipoglucemiante es la insulina, ¿sí? Bueno, fíjense que las que suben la glucemia tenemos los corticoides, la adrenalina, las hormonas tiroideas y sobre todo el glucagón, ¿sí? Y eso tener en cuenta, ¿por qué? Porque una persona que esté con ansiedad, con estrés, se libera la insulina, la adrenalina me va a producir, ¿qué? Hiperglucemia, ¿sí? Se libera también los corticoides, me produce hiperglucemia. Bueno, acá tenemos también, recuerden otra cosa muy importante, que esa regulación de la glucemia, además de las que son las hormonas hipoglucemiantes e hiperglucemiantes, también tenemos que el valor de la dieta, fundamental es eso, porque un paciente que no haga una buena dieta le va a costar mantener una buena glucemia. Y también lo que es la actividad física, o sea, la utilización por parte de los tejidos periféricos. Acuérdense que cuando se produce una actividad física aeróbica, eso produce principalmente el consumo ¿de qué? De la glucosa. No, los prótidos son proteínas. Los prótidos son proteínas. Lo que te hace referencia ahí de la gluconeogénesis es porque en las células del cuerpo pueden convertir proteínas a partir de glucosa o de lípidos, pero a la vez también pueden producir a la inversa, digamos, hidratos de carbono a partir de prótidos y lípidos. O sea, hay una interconversión entre ambos, ¿sí?
En el páncreas, recuerden que tenemos la porción endocrina que secreta que la insulina y el glucagón principalmente, que son los islotes de Langerhans, a la porción lo que es endocrina, a la parte, digamos, de la circulación sanguínea, para que vayan los diversos tejidos. Y la porción exócrina del páncreas, recuerden que está representada por las enzimas. Va a secretar enzimas que ayudan a la digestión, que van a ser las proteasas, las lipasas, ¿no es cierto? La amilasa, ¿sí? Todas esas son enzimas que se encargan de degradar hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ¿sí? Las enzimas que se secretan acá, en los acinos pancreáticos. Salen a través de los conductos, viajan a través del conducto de Wilson y acá se depositan en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Entonces la persona que se alimentó, viene el alimento, está un tiempo acá, se forma como un quimo, pasa esta sustancia y acá empieza ¿qué? La degradación, ¿no es cierto?, para la digestión y absorción de esos alimentos. La porción endocrina del páncreas están acá en los islotes Langerhans y se secretan y van por la parte sanguínea, ¿sí? Recuerden que secreta principalmente la insulina y el glucagón. Acá para que vean esquemáticamente, este es un corte coloreado con hematoxilina y eosina, acá tenemos los islotes y acá tenemos los acinos pancreáticos. Bueno, recuerden que en la fisiología tenemos primero, el paciente consume hidratos de carbono, se produce la hiperglucemia, esto hace que se secrete ¿qué? La insulina viaja por sangre y se une a un receptor específico en las células. Este acoplamiento que permite que se abra lo que es ese canal para que ingrese la glucosa dentro de la célula, ¿cierto? Como ingresó toda la glucosa dentro de la célula, se produce ¿qué? La disminución de la glucosa, por lo tanto disminuye la glucemia, ¿sí? Y vuelve a los parámetros normales, que eso es lo que debe pasar en una persona normal, mantener una glucemia entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Fíjense, acá tenemos un equilibrio de una glucemia normal. Cuando tenemos una hipoglucemia, fíjense, ¿qué va a pasar? Se va a secretar el glucagón. El glucagón se secreta en el páncreas y se viaja al hígado y estimula ¿para qué? Para que el hígado libere glucosa a la sangre y la normaliza. Cuando el paciente termina de ingerir un alimento rico en hidratos de carbono que tiene hiperglucemia, eso estimula las células beta de los islotes y se libera la insulina viaja, se acopla a un receptor de las células y produce la apertura del canal para la glucosa y se ingresa la glucosa dentro de la célula. Eso produce que disminuye la glucemia llegando a valores normales posteriormente. Recuerden que tenemos dos tipos de diabetes. Diabetes significa aumento de la diuresis. Diabetes insípida, recuérdense, por alteración en la secreción de la vasopresina. Mientras que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica debido a un aumento crónico, ¿no es cierto?, que cursa con hiperglucemia debido a un déficit parcial o total de insulina. Por un lado tenemos diabetes insípida y por el otro lado la diabetes mellitus. Recuerden que la diabetes mellitus significa que hay mucha glucosa en orina. Tenemos una diabetes mellitus primaria idiopática y una diabetes mellitus secundaria. Una diabetes mellitus primaria idiopática significa que primario idiopático significa que no conocemos la causa de la diabetes. Por lo tanto, esta se clasifica a su vez en la tipo 1 juvenil, que es insulino dependiente, y la tipo 2 del adulto, que es no insulino dependiente. Después tenemos el otro tipo de diabetes, que es la diabetes mellitus secundaria. Cuando hablamos de algo secundario, significa que es secundario ¿a qué? A un daño pancreático, que puede ser dado ¿por qué? Por una infección viral, una infección bacteriana, un proceso inflamatorio intenso como una pancreatitis, al efecto tóxico por medicamentos, o también al daño de un cáncer que está creciendo en el páncreas, ¿sí? O sea que hay un daño pancreático que destruye el páncreas y por eso no secreta insulina. Bueno, vamos a las diabetes primarias idiopáticas, la tipo 1, tipo 2. Lo más importante, redondear, ¿qué es? Saber, la más frecuente es la tipo 2, que es la del adulto, paciente que es obeso, paciente que tiene una resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Y va a tener se va a manifestar de forma lenta, insidiosa. Mientras que la diabetes tipo 1 se va a dar en menor porcentaje y se va a dar más que nada en personas jóvenes, antes de los 20 años. Va a ser un inicio brusco. La fisiopatogenia se relaciona ¿con qué? Con un proceso autoinmunológico, ¿sí? Principalmente.
Acá para que veamos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, cómo se ve en la microscopía cuando vemos los islotes. Fíjense, en la diabetes tipo 1 dijimos que la fisiopatogenia es una reacción autoinmunológica, ¿sí? Entonces van a ver acá los linfocitos que están migrando, llegando y destruyendo el islote, ya produciéndose que la atrofia. Mientras que en la diabetes tipo 2, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los islotes donde están reemplazados por fibrosis, hialinosis y material amiloideo. Recuerden que en la fisiopatogenia de la diabetes tipo 2, nosotros lo que veíamos, lo que sucedía era que el paciente hacía la hiperglucemia, ¿no es cierto? Y se compensaba con hiperinsulinismo. Pero, ¿qué pasaba? Esas células que secretan insulina llega un momento que se agotan, entonces terminan con esta fibrosis. Bueno, diabetes tipo 1, acuérdense, se manifiesta en edades tempranas, ¿sí? Acá no vamos a tener secreción de insulina, por lo tanto el paciente de entrada es insulino dependiente, ¿sí? Y va a haber una destrucción autoinmune del islote. Se cree que hay factores ambientales que pueden ser un virus, un tóxico u otros, donde sensibiliza el sistema inmune y eso genera que los linfocitos vayan y ataquen el islote de Langerhans, principalmente la célula beta y lo que es la insulina. Entonces el paciente termina con falta de insulina y cursa con una diabetes tipo 1, la cual es insulino dependiente. La diabetes tipo 2 se manifiesta en etapas más tardías de la vida. Se presenta de forma insidiosa, o sea, recuerden esto, insidiosa, de forma gradual. O sea que el paciente no lo percibe, ¿sí? Él no sabe que está cursando una hiperglucemia, un hiperinsulinismo. Entonces el paciente no se da cuenta de eso. Pero acá hay que tener en cuenta que esto es de forma insidiosa gradual. Pero ¿quién se puede dar cuenta? Los médicos o la gente de salud. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener ¿qué? Una epidemiología. ¿Qué va a tener? Sedentarismo, alteraciones en su dieta, elevación del peso, ¿no es cierto? Factores genéticos, ya que el padre y la madre son diabéticos, ¿sí? Entonces ahí, en esa epidemiología, es que nosotros tenemos que identificar estos pacientes que tienen ya todo, digamos, el cuadro y pueden estar evolucionando una diabetes. Lo que pasa es que es de forma gradual e insidiosa. Estos pacientes van a tener la fisiopatogenia, una resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Estos pacientes ya tienen una predisposición genética, ya tiene padre o la madre, que uno de los dos puede tener diabetes. A la vez tiene un estilo de vida alterado, el paciente no hace actividad física, es sedentario, tiene obesidad y a la vez tiene una dieta intensa en hidratos de carbono. Este paciente, por todo este combo, es lo que tiene lo que se llama la resistencia periférica a la insulina. Este paciente ingiere hidratos de carbono y al principio va a tener una glucemia normal, ¿sí? Normal. Después empieza a elevarse un poco la glucemia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que lo compensa? Que este paciente tiene hiperinsulinismo, ¿sí? Por eso va a tener una glucemia normal. Pero ¿qué pasa? Está sobreexigiendo a las células beta de los islotes. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero va a empezar un fallo precoz. Ese fallo precoz se manifiesta cuando se le hace el estudio de la curva de tolerancia a la glucosa. Lo que hablamos recién, cuando se le hace esa sobrecarga de hidratos de carbono y se le va tomando sangre, ahí vamos a ver la alteración. Esto es lo que se llama el fallo precoz. Ahora, ya el fallo tardío es cuando el paciente se hace los estudios, digamos, de glucemia en ayuna o postprandial, ¿no es cierto? Y ya va a dar alterado. ¿Por qué? Porque ya no va a cursar con hiperinsulinismo, ¿no es cierto? Va a cursar con hipoinsulinismo. Entonces, recuerden principalmente, la tipo 1 es del joven, es insulino dependiente. La tipo 2 es del adulto, ¿no es cierto? Y acá es una resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Bueno, acá es para que ustedes recuerden cuáles son las fases de la diabetes tipo 2. Dijimos que son pacientes con obesidad, sedentarios, con dietas ricas en hidratos de carbono y a la vez tienen una predisposición genética del padre o la madre. Este paciente al principio va a tener la resistencia periférica a la insulina, va a tener una hiperglucemia, ¿no es cierto? Va a haber la resistencia periférica a la insulina y le genera una hiperglucemia, pero una hiperglucemia corta, posterior a la ingesta de alimento. Esa hiperglucemia corta que tiene el paciente rápidamente es normalizada. ¿Por qué? Porque inmediatamente el paciente empieza con una gran secreción de insulina,
va a tener hiperinsulinismo. Por eso estos pacientes ingieren los hidratos de carbono, tienen una hiperglucemia corta y ahí nomás que tienen ese hiperinsulinismo que está compensando. Y ahí nomás, ¿qué hizo esto? Le normalizó la glucemia. ¿Está? Entonces, este paciente, cuando se hace el estudio, en el estudio de la glucemia basal, le va a dar normal, ¿sí? Salvo que se haga la curva de tolerancia a la glucosa o que se haga ¿qué? El estudio de la insulinemia. Ahí le va a dar alterada la insulina. Ahora, si este paciente no cambia sus hábitos y sigue en el tiempo, ¿qué va a pasar? Ese estímulo intenso y continuo para que se secrete insulina va a llevar a la lesión de las células pancreáticas. Y el paciente cae con hipoinsulinismo y va a tener ya la hiperglucemia manifiesta. Ya el paciente es diabético. Tengan en cuenta, desde esta etapa inicial hasta esto tienen que pasar meses o años. Entonces lo importante es haber hecho un posible diagnóstico de la epidemiología del paciente, ¿sí? ¿Para qué? Para prevenir que llegue diabetes. Es importante eso. Bueno, ¿cuál es la clínica del paciente con diabetes? El paciente con diabetes tiene hiperglucemia. Entonces, ¿qué va a tener? La poliuria por el efecto osmótico, la glucosa arrastra en orina, el paciente se va a deshidratar, entonces va a tener polidipsia, ¿no es cierto? Mucha sed, y el paciente va a tener polifagia, porque no puede entrar la glucosa, ¿a dónde? Al centro de la saciedad. Por lo tanto, el paciente va a tener una sensación de que tiene baja la glucemia. Y eso le va a generar, ¿qué? Le va a generar más ganas de comer algo dulce. Por eso la desesperación que tiene el paciente de comer algo dulce. Recuerden que los valores normales de la glucemia son entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Bueno, acá, ¿qué tenemos? Recuerden que el paciente va a tener glucosuria, eso le va a dar poliuria, polidipsia, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta que el diabético tipo 1 principalmente va a tener un catabolismo de los prótidos y las grasas. ¿Por qué se da eso? Porque no puede utilizar la glucosa como debe ser. Entonces va a empezar a degradar los ácidos grasos. Pero eso va a formar los cuerpos cetónicos que le va a llevar a la cetoacidosis. Y eso puede llevar a la cetonuria, cetonemia, y es un desequilibrio hidroelectrolítico en el paciente, que lo puede llevar a un coma. Bueno, esto lo puse acá para representar lo que es la hemoglobina glicosilada. Si un paciente se hace una glucemia en ayunas y le da 70-110, lo normal es que tenga 5 de hemoglobina glicosilada. Ahora, si este paciente tiene un resultado de 70-110 de glucemia en ayunas, pero la hemoglobina glicosilada me dio 9, significa que hace 5, 8 o 10 días ese paciente no manejaba esto en ayunas. Lo que manejaba era esto, 210. ¿Sí? Por eso se pide la glucemia y la hemoglobina glicosilada para correlacionar. ¿Sí? Porque esto me da un perfil de cuánto tuvo el paciente aproximadamente 10 días atrás, ¿sí? Porque el paciente puede haber cursado con marcada hiperglucemia. Y eso significa que no se adhirió a la dieta o el tratamiento no está siendo bien realizado. Tratamiento con medicamentos. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones morfológicas que produce la diabetes? Acuérdense que esto va a depender de ¿qué? De la duración de la enfermedad, del control metabólico que hace el paciente, de su dieta, de la adhesión a los medicamentos, ¿sí? A la vez va a depender, digamos, del nivel de glucemia que tenga. No es lo mismo que un diabético que maneje 140 a uno que maneje 210 o 230 de glucemia. Son valores muy distintos para el daño que puede hacer. Y a la vez que la característica genética, ¿no es cierto? Hay diabetes que son muy difíciles de tratar o de controlar, pero es por la predisposición genética que tienen. Bueno, ¿cuáles son esas alteraciones morfológicas que produce la diabetes? Cuando existe la diabetes se produce hiperglucemia. La glucosa elevada en sangre produce la glucosilación no enzimática. ¿Qué significa? Que hay una unión, ¿no es cierto?, de la glucosa a ciertas proteínas, ¿sí? Cuando se unen esas proteínas, ¿no es cierto?, genera una alteración en esas proteínas y cambia las propiedades de la proteína. Lo principal que tienen que recordar que hay una glucosilación no enzimática contra las proteínas de la membrana basal. Recuerden que la membrana basal está por debajo del endotelio vascular. Entonces se va a alterar la membrana basal y va a alterarse la selectividad de esa membrana basal. Eso va a permitir que las proteínas plasmáticas pasen a través de la membrana basal y se depositan debajo de la misma, ¿cierto? Produciendo un engrosamiento, que eso es lo que nosotros vamos a conocer como la
arteriolosclerosis hialina que se produce en la diabetes, ¿sí? Entonces, bueno, a la vez hay que recordar otra cosa, ¿sí? Que se produce a nivel de las células, se produce la entrada de la glucosa, esto se transforma a sorbitol, ¿sí? Y esto va a generar un arrastre osmótico. Entonces va a generar que la célula se va a hinchar, ¿no es cierto? Se va a edematizar, pero es un edema intracelular. Eso va a generar alteraciones en la célula. Esto también está dentro de las lesiones que produce la diabetes. Y también lo que se llama la alteración de la proteína quinasa C, donde se activan segundos mensajeros y esto va a producir como vasoconstricción gracias a las fibras musculares. Que esto es lo que se dice también que va a producir alteraciones como hipertensión arterial, ¿sí? Bueno, siempre lo que tenemos que recordar, ¿no es cierto?, es que la diabetes produce esas lesiones a nivel de la membrana basal, ¿sí? Y la membrana basal va, como está dentro de un vaso sanguíneo, en el caso de las arterias y capilares, va a perder la selectividad. Ese depósito de material hialino de las proteínas me va a generar en las arterias de mediano y gran calibre la placa de ateroma, que es la ateromatosis. En las arteriolas va a generar la arteriolosclerosis hialina. Y a nivel de los capilares me va a generar la microangiopatía diabética. Recuerden que se afectan los vasos sanguíneos de todos los órganos, ¿sí? Va a afectar riñón, ojo, corazón, páncreas, sistema nervioso central, la piel y el tubo digestivo. Pero recuerden que los que van a llevar a la clínica, a las enfermedades y a la causa de muerte van a ser ciertos órganos, principalmente el riñón, el corazón, ¿sí? Y el sistema nervioso central. Son los órganos más importantes para la vida del paciente. Bueno, dijimos que puede llevar al daño renal. Cuando hablamos del riñón, tenemos que clasificar, depende de las estructuras renales. El riñón está formado por el glomérulo, ¿no es cierto?, y la nefrona. La nefrona está formado por glomérulo y los túbulos renales. Después en el resto vemos los vasos sanguíneos y el intersticio, ¿no es cierto? Entonces vemos que cuando hay una patología como la diabetes, va a afectar distintos elementos del riñón, ¿sí? Recuerden que por la lesión que produce acá en riñón va a llevar a la insuficiencia renal. Más frecuente en la diabetes tipo 1 que en la tipo 2. ¿Por qué será que es más frecuente la insuficiencia renal en la tipo 1 que en la tipo 2? ¿A qué piensan que debe ser la causa? Por el tiempo de evolución. Bien, por el tiempo de evolución, porque son personas mucho más jóvenes. Bien. ¿Y por qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué diferencia la tipo 1 y la tipo 2? Más allá que uno en joven y un adulto, y eso tiene que ver el tiempo de evolución. ¿Qué es la principal diferencia de la tipo 1 y la tipo 2? Que no hay insulina nunca. Exacto, que es insulino dependiente. Entonces ustedes piensan, entre los dos, ¿cuál va a tener mayores cifras de glucemia? La tipo 1. Porque el paciente se va a inyectar la insulina, pero va a estar comiendo a destiempos, ¿no es cierto? No es tan fácil lograr calibrar eso. En cambio, por lo menos tiene una síntesis de insulina. Por eso la tipo 1, como es insulino dependiente, va a tener mayores cifras de ¿qué? De hiperglucemia. Y va a ser picos generalmente, ¿no? Porque no se puede estar inyectando continuamente el paciente insulina. Cuesta mucho eso. Entonces, estos pacientes que tienen la tipo 1 con mayor niveles de insulina, mayor nivel de glucemia, ¿qué está haciendo? Picos de glucosa. Y esa glucosa que está haciendo glucosilación enzimática de la membrana basal. Entonces está haciendo daño. Está haciendo un daño tremendo en los glomérulos, en los vasos. Por eso que me va a llevar más fácilmente a insuficiencia renal. Sumándole que lo tiene desde joven. O sea, mayor glucemia y mayor tiempo que está lesionando las estructuras de los distintos órganos, ¿sí? Profe, sí. Al haber sería una pérdida de proteína causada por la alteración de la filtración provocada por el daño que tiene este glomérulo. Claro, el síndrome nefrótico que le produce, exacto. Acá tenemos, miren acá, esto es un glomérulo, ¿sí? Esto es un glomérulo. El glomérulo normalmente debería ser esto. ¿Ven esto que ven acá? Así debería ser los capilares. Esta es la luz capilar, lo que se ve claro. Debería ser así el glomérulo, ¿sí? Miren ahí la luz de otro capilar. Esa es la luz del capilar, ¿sí? La luz de otro capilar, ¿sí? De otro. ¿Qué le pasó a este glomérulo? Miren cómo está acá reemplazado por material hialino, fíjense. ¿Sí? Es lo que se llama la glomerulosclerosis. Acá tenemos glomerulosclerosis difusa y después la nodular cuando forma estos nodulitos. ¿Ven?
¿Qué tenemos acá? Este es el penacho capilar del glomérulo y esta es la cápsula de Bowman, ¿sí? Acá se produce la filtración de la sangre, se filtra la sangre y lo que es el plasma que sale acá con los desechos, acá se va formando la orina y después va a salir ¿por dónde? Por el túbulo renal, ¿sí? Ya sale la orina y se va a ir formando toda la orina. Ahora fíjense, este paciente que es diabético, que tenía hiperglucemia y como tenía hiperglucemia, ¿qué produjo acá? Glucosilación no enzimática de la membrana basal del capilar glomerular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Se alteró la selectividad, las proteínas empiezan a pasar y miren, se va depositando la proteína. Y esa proteína se deposita acá en la parte del mesangio y hace esto, la glomerulosclerosis difusa y nodular, ¿sí? Y esa membrana se ve como más engrosada en todo caso, sería. La membrana basal, sí, va a estar engrosada. Mira, paso de las proteínas. Exacto, acá pasa la proteína, se deposita y queda bien engrosada la membrana basal. Se va engrosando y pierde selectividad y van pasando y se va depositando acá. ¿Sería ya en la parte subendotelial, puede ser? Subendotelial, exacto. En el subendotelio ahí tenemos el depósito de la proteína y es como un círculo vicioso porque se glucosila, se deposita proteína, ¿no es cierto? Y cada vez va empeorando, ¿sí? Vos si vieras la membrana basal, lo que es microscopía electrónica, la vas a ver muy engrosada y vos vas a pensar, está tan engrosada que no pasaría nada. No, pero es al revés. Está más engrosada y pero perdió la selectividad, pasa más proteína todavía. Profe, sí. Sí. Con esas bombas que se inyectan, que se las saben poner inclusive a los bebés, sí. ¿Puede controlar más los niveles para que no tengan niveles descontrolados? Sí, con eso sería mejor. Eso sería lo lógico. Lo que pasa es que vos tenés en cuenta que, ¿viste lo que hablamos recién de las hormonas hiperglucemiantes, ¿no? ¿Qué dijimos? La adrenalina, el glucagón, ¿no es cierto? Los corticoides. Vos tenés tantos elementos que te suben la glucemia que no es solo la dieta, ¿sí? Entonces vos imaginate una persona que esté pasando de estrés, nerviosismo, inclusive actividad física. Bueno, en la actividad física si bien está quemando un poco, pero la adrenalina te va a hacer subir la glucemia, ¿sí? Va a depender qué actividad física estás haciendo. Por eso sería lo mejor la bomba, eso es lo óptimo, ¿sí? Más que inyectarse directamente. A la vez ten en cuenta que muchos pacientes se inyectan por el tema de la comida y a veces o comen poco o comen exageradamente de más, ¿sí? Entonces van a tener ese gran problema. Y a la vez vienen distintas calidades de insulina. Es muy variable todo eso, ¿sí? Bueno, entonces acá para que vean cómo es la glomerulosclerosis nodular, ¿sí? Y cómo se ve. Y acá está puesto para que se vea, cuando no se ve muy bien la arteriola, acá estaría la arteriola, ¿sí? Para ver lo que es la arteriosclerosis hialina, ¿sí? Acuérdense que se da también en la hipertensión arterial. Miren, acá creo que estaría un riñón, una pieza quirúrgica de un riñón, lo que tiene ya un daño masivo de los glomérulos, ¿sí? No solo el glomérulo, sino también la parte vascular. Acá fíjense para que vean, este es un glomérulo que tiene algunos nódulos, ¿sí? Acá tiene un nódulo de Clemensky-Wilson y fíjense esto, si sigue progresando termina con esto, con un glomérulo completamente esclerosado, ¿sí? Y a la vez lo que puede tener lo que es la arteriolosclerosis hialina, fíjense, las arterias se van haciendo ese depósito submesenquimal, ¿no es cierto? Y va cerrando la luz. A la vez recuerden otra cosa, el paciente diabético, por esa gran cantidad de glucemia que tiene, hace glucosilación no enzimática ¿de qué? De las proteínas que se encargan de la parte inmunitaria, ¿sí? De los receptores para las inmunoglobulinas, de los anticuerpos. Entonces el paciente está susceptible ¿a qué? A procesos infecciosos. Acá tenemos que una pielonefritis crónica. ¿Qué significa? Este paciente se le ingresa por la uretra hacia vejiga, hacia una cistitis, después por los uréteres y luego llega a riñón a hacer ¿qué? Una infección urinaria. De la cistitis pasa a ser la pielonefritis, primero aguda y después crónica, ¿sí? Y entonces este paciente, ¿qué va a tener? Esa bacteria que llegó acá es generalmente la Escherichia coli, que es una bacteria que está con la materia fecal en el colon, ¿sí? Pero como este paciente está inmunocomprometido, alterado por la diabetes, la bacteria ingresa y asciende por la vía canalicular ascendente, ¿sí? Y hace lo que es la pielonefritis crónica. Es mucho más frecuente la pielonefritis, tanto aguda como crónica, en la mujer que en el hombre, ¿sí? ¿Y a qué se puede deber eso? Por la cercanía que está el lugar con la materia. ¿Cómo ser? Y cuando uno se limpia, muchas veces... El bidet, profe, ¿puede ser? Bien, está bien. Pero hay otra cosa más importante. ¿Qué puede ser?
El tema de la uretra. El hombre tiene una uretra mucho más larga, ¿sí? La mujer la tiene más corta. Entonces es mucho más fácil que el germen se introduzca en la uretra de la mujer y llegue, ¿sí? ¿A qué? A hacer la uretritis y después la cistitis, ¿sí? Pues la uretra es más corta en la mujer que en el hombre, ¿sí? Y a la vez hay otra cosa, el hábito de la micción, la mujer tiende a ¿qué? A retener la orina, ¿sí? Entonces tiene un hábito de retener la orina. Entonces, cuando la persona orina mucho, evite la infección urinaria, ¿sí? Por eso es importante que tomar mucho líquido. La persona que hace infecciones urinarias generalmente porque es de retener ¿qué? Líquido, ¿sí? No de no orinar. Y porque toma poco líquido también. Una persona que tome 3 litros de agua por día va a orinar sí o sí, no le va a quedar otra. Va a tener una urgencia para la micción. Pero tengan en cuenta eso, tomar mucha agua y no gaseosa, porque la gaseosa que tiene sodio, y el sodio que hace que el líquido quede en el cuerpo como un edema, ¿sí? Pero si ustedes toman agua solamente, van a estar ¿qué? Limpiando el riñón, limpiando la vejiga y no van a hacer ¿qué? Infección urinaria. Tener en cuenta eso es muy importante, ¿sí? Bueno, estamos con lo que vimos de riñón. Ahora veamos en un paciente que en su corazón, ¿qué puede hacer esas lesiones de la placa de ateroma, la arteriosclerosis hialina? ¿Qué le puede producir? O una angina de pecho, que es un dolor precordial en el pecho, pero que todavía no se infartó. Significa que está teniendo ¿qué? Isquemia, ¿sí? O puede ya tener la muerte del músculo cardíaco y acá tenemos que es un infarto agudo de miocardio, ¿sí? O tener lo que le llaman la muerte súbita, aunque siempre cuando hablamos de la muerte súbita la causa es un infarto de miocardio o una arritmia, ¿sí? Siempre hay una causa, ¿sí? Solo que no se lo estudia detenidamente. Y acá te he puesto esto porque la causa que es una placa de ateroma, una complicación de una placa de ateroma. Fíjense acá lo que tenemos, una coronaria, y acá que tenemos la placa de ateroma. Recuerden que era una placa fibroadiposa, ¿sí? Con un núcleo lipídico y una capa de fibrosis. Bueno, a nivel de ojo, ¿qué tenemos? El glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular, ¿sí? Que el paciente tiene un aumento de la presión intraocular por un aumento del humor acuoso y eso le va a generar la compresión del nervio óptico, de la papila óptica. Y eso lo puede llevar ¿a qué? A la ceguera al paciente, rápidamente la ceguera. Hay glaucoma agudo con intenso dolor y después un glaucoma crónico que no da clínica. Pero ¿saben cuál es la clínica? Es muy lento lo que se va produciendo, una disminución gradual de la agudez, de la visión, de los campos visuales, ¿sí? El paciente pierde la visión periférica. Entonces, el paciente ahí tiene que tener cuidado con los glaucomas crónicos, ¿sí? La catarata, que es la opacificación del cristalino, se soluciona de forma quirúrgica, reemplazándose el cristalino por una lente intraocular. Y después tenemos otro que es la retinopatía, o sea que está enferma, está alterada la retina. Hay una que es no proliferativa, donde en la retina que hay hemorragias, exudados, pequeños aneurismas. ¿Esto por qué se produce? Porque el paciente tiene la arteriolosclerosis hialina y eso le comprime ¿qué? Los entrecruzamientos arteriovenosos comprime las venas. Entonces eso lleva a que haya hemorragias, exudados y pequeños aneurismas que se van a reventar. Cuando se revientan esos aneurismas ya pasa esto, se va a producir ¿qué? Fibrosis con neoformación vascular. ¿Y cuál es el peligro de la fibrosis? Que está dentro de la retinopatía proliferativa. ¿Cuál cree que puede ser cuando la principal complicación de la retinopatía proliferativa por esa fibrosis? ¿Qué piensan que puede pasar? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se produce? ¿Puede haber una destrucción de los vasos retinianos? Sí, ¿hay qué? ¿Qué hace eso de los vasos retinianos? Hay ¿qué? Una fibrosis, pero ¿qué más hay ahí? Si hay una fibrosis, ¿qué hace la fibrosis? Hemorragia. ¿Cómo? Hemorragia. Hemorragia, sí. Acá tenemos, ya en la no proliferativa, tenemos la hemorragia. Vos tenés hemorragias, exudado y microaneurisma. Esto, como hay mucha destrucción, ya pasó acá a fibrosarse. ¿Y qué hace la fibrosis? ¿Qué hace la fibrosis cuando ven en la piel ustedes? En la endurece, está dura. Endurece, se retrae, ¿sí? Claro. En la piel, cuando hay una cicatriz, ¿cómo ven ustedes? Una retracción de la piel, ¿o no? Sí. Bien. ¿Qué pasa acá en la retina? Cuando está la fibrosis, arrastra la retina y eso se llama desprendimiento de retina. Se desprenden las capas de la retina, que son 10. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene la ceguera, ¿sí? ¿Y el paciente qué le puede pasar? De golpe tener una ceguera, siente como que se le baja un telón, queda en oscuro el ojo directamente, ¿me entienden? Entonces,
Sí. Habíamos dicho, o sea, que en teoría lo más complicado sería el glaucoma, que no es lo que no se opera. Pero. No, perdón. El glaucoma se opera. Sí, se opera el glaucoma, sí. Pero. No, sí se opera. Se medica el glaucoma. El glaucoma, cuando es leve, se trata con medicamento y después se opera también, ojo. Porque yo digo acá glaucoma en general, pero ojo, hay glaucomas de ángulo abierto, cerrado. Hay muchas clasificaciones de glaucoma, el agudo y el crónico, pero el glaucoma, cuando es leve, con tratamiento médico puede andar y si no se opera, sí. Y cuando es de urgencia, entonces lo más peligroso sería que fuera una fibrosis. Claro, todo es peligroso, porque un glaucoma te puede llevar a la ceguera. Lo único que vos no hay problema es la catarata, porque la catarata no hay problema, ¿entendés? O sea, lo operas y el paciente recupera la vista. El problema es esto, cuando vos tuviste mucha hemorragia, muchos exudados, y empezó la fibrosis, y te está haciendo que la retracción de la retina, el desprendimiento de retina, eso es peligroso, ¿sí? Lo mismo, el desprendimiento de retina se opera, ¿sí? Y tiene muy buenos resultados. Y el glaucoma, profe, lleva el trasplante de córnea también. Puede llevarte, sí, puede llevarte. Hay muchas causas, digamos, la córnea vos la podés reemplazar por múltiples causas, ¿no es cierto? Una conjuntivitis bacteriana que te destruye la córnea te lleva a trasplante de córnea, ¿sí? Hay muchas erosiones, ulceraciones de la córnea, ¿sí? Ahora, yo quiero que recuerden esto, que en estos casos el glaucoma te puede llevar a la ceguera, la retinopatía también y la catarata también. En las personas mayores vos le sacas la catarata y le pones el lente intraocular y no hay problema, ¿sí? Pero yo quiero que recuerden esto. ¿Qué pasa si un niño tiene una catarata que raramente puede tener o no ve porque está pacificada la catarata? En el niño sí es de urgencia operarla, ¿sí? Porque si ustedes un niño le tapan un ojo, no lo dejen ver, el propio cerebro lo anula. Porque hasta los 6-7 años el cerebro está aprendiendo a ver, ¿está? Entonces, si ustedes a un niño le tapan el ojo, un ojo que está normal, se lo tapan al ojo, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Saben qué va a pasar con ese niño? En 1 año, 2 años, aunque sea chiquitito, el cerebro lo bloquea y deja de ver el niño. Por eso es importante que se lo analice oftalmológicamente a los niños, ¿sí? Ver que los medios transparentes estén bien del ojo y ver cómo está viendo y cómo está teniendo esa estimulación al niño. ¿Está? Profe, sí. Usted recién decía que la diabetes, o sea, daña todos los órganos. Sí. ¿Puede haber en una persona diabética que dañe más a uno que a otro y a otro quizás no le haga nada? No, eso no, porque ¿sabes por qué? Porque, mira, esto que pongo yo acá, ¿qué significa? Esto es un fondo de ojo. ¿Y qué significa? ¿Por qué es importante que se haga un fondo de ojo? Porque el fondo de ojo es una ventana, es el único lugar donde vos podés estar viendo los vasos sanguíneos directamente, ¿sí? Entonces vos en el fondo de ojo estás viendo acá cómo están las arteriolas, las pequeñas arteriolas y el entrecruzamiento arterio-venoso. Entonces, ¿qué estoy viendo ya acá en este fondo de ojo? Que como estén las arterias acá, así van a estar en el riñón, en el corazón, en el cerebro, en la piel, en el tubo digestivo, ¿sí? Esto me está permitiendo el fondo de ojo de un paciente diabético. O sea que todas las arterias se te van a afectar por igual, las arteriolas, los capilares. Lo que pasa que no va a ser mismo la parte clínica o lo que te puede llevar a la enfermedad o la muerte del paciente si esta lesión está en el ojo, en la piel, en el corazón o el riñón, porque en el corazón, el riñón se destruyó, te lleva el fallo renal, el corazón se destruyó, te lleva el infarto cardíaco, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso te van a decir, bueno, qué raro que supongamos que el pulmón no se afecta en el diabético. No, sí se afecta en el diabético. Lo que pasa es que dentro de todo es un órgano no tan imprescindible para el mínimo daño que tiene. En cambio el corazón sí, ¿está? El riñón sí. Sí. Profe, ¿me escucha? Sí. Una vez que se hace la operación, ¿no es cierto? Puede ser de cualquiera de esas, de catarata, qué sé yo. Sí. La enfermedad sigue, sí. ¿no? ¿Eso puede volver? Porque si la enfermedad sigue en las arterias... No, la catarata no, porque vos le sacaste el cristalino y le pusiste una lente intraocular que es sintética, es artificial. Y bueno, ¿cuál de esas patologías puede seguir o volver? ¿Pueden volver o no? El desprendimiento de retina, sí. Por eso, suponete que vos al paciente lo operás, le pones un gel dentro del humor acuoso, le volvés a hacer que la retina se adhiera atrás. Si el paciente se sigue descontrolando, puede volver, obviamente. Pero vos ten en cuenta lo siguiente, si vos tenés un paciente que te hizo un desprendimiento de retina, ¿no? Ese paciente no se cuida,
¿sí? Ahí va a donde va tu pregunta, ¿no? Si el paciente no se cuida. Claro, pero vos ten en cuenta, si el paciente hizo un desprendimiento de retina porque los vasos ya están muy mal, imagínate lo que es ese riñón y ese corazón. Claro, ¿sí? porque si ya tiene insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, y le hacen la operación, eso es como... Claro, yo te digo, que se le desprende la retina es lo que menos le importa del paciente, ¿está? Porque él está, yo creo, pendiendo de un hilo que es su fallo cardíaco y su fallo renal. Claro. Y ojo, si vos tenés tan mal el riñón y el corazón, es muy difícil intervenirlo quirúrgicamente. Ahí es donde tenemos lo otro. No es que no se los quiera operar a los pacientes diabéticos, digamos, vamos a volver un cachito. No es que no se los quiera operar de glaucoma, de catarata, de retina. Ustedes saben la cantidad de gente que no se somete a la cirugía de catarata porque es diabético y porque tiene la retinopatía y ya está con todo esto, pero ¿cuál es el problema? Que su corazón y su riñón están mal. Si los vasos están así en la retina, en su riñón y su corazón están mal, entonces no se animan a operarlos. Ni sacarse una muela, pues, ¿viste? A veces como que el riesgo es tan alto que... Exacto. No tienen... Y vamos a otra cosa. Recuerden, este paciente diabético que dijimos que tiene arteriosclerosis hialina, porque es diabético, también cursa con hipertensión arterial. No solo que su coronaria está tapada, sino que como tiene hipertensión arterial, este paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, está agrandado ese ventrículo. Por eso es que va a esa insuficiencia cardíaca el paciente. Y cuesta mucho. Estos pacientes decían, bueno, mete un paciente de 70, 80 años en el quirófano. ¿Me entienden? ¿Saben cuál es el problema? Yo he visto muchos casos donde el oftalmólogo, el que hace la cirugía oftalmológica, no lo opera, lo patea 1 año, 2 años a veces para operarlo. Porque no quiere que el paciente por una simple catarata se le termine muriendo a él. ¿Entienden? ¿Cómo le explica el médico que tiene un paciente de 75 años que con un ojo veía bien, con el otro más o menos, o no veía, y se le murió en el quirófano? ¿Cómo le explica a los familiares? ¿Me entienden? Porque después a ustedes que van a decir, ay, bueno, hubiera preferido que siga con la catarata de un ojo, ¿o no? Entonces, ese es el gran problema. Estas son cirugías, digamos, con una gran presión para el médico, ¿no? No es lo mismo que usted me diga, no, mira, el paciente tiene tapado la corona y hay que operarlo sí o sí, si no lo operas se te muere, o el paciente hizo apendicitis, una peritonitis extensa, hay que operarlo sí o sí, si uno lo opera, enseguida se muere. Son otro tipo de cirugía, el cirujano entra como confiable, ¿me entiende? A estas otras, entran con mucho miedo. Es como las cirugías, ¿vieron las cirugías plásticas que se hacen? Son como una bomba de tiempo los diabéticos. Tremenda la presión que tiene. Profe, ¿y cómo se toma la decisión los médicos? ¿Cómo? ¿Cómo llegan a tomar la decisión? Y bueno, ahí vos tenés que valorar qué riesgo quirúrgico tiene el paciente, se lo explicas a ellos, a los parientes, y por ahí si vos y no solo depende del cirujano, sino depende del anestesista. A veces el cirujano quiere operar y el anestesista dice, no, yo esto no lo hago. ¿Por qué? Porque recae en él después el tema de la anestesia, si se muere también. Entonces, ¿cómo incide la anestesia, profe? ¿Cómo incide la anestesia? ¿Qué riesgo hace la anestesia? Y depresión respiratoria. Esa depresión respiratoria te genera hipotensión. Entonces, si vos tenés un fallo cardíaco o un fallo renal, más fácil se te muere el paciente con la anestesia. ¿Me entendés? Y por ahí, ¿por qué? Porque comienza la anestesia. Profe, le cuento comparto justamente lo que estábamos hablando. Sí. Sí. Como usted dice, justamente mi papá se quiere operar de catarata, es una bomba de tiempo. Sí. No tiene problemas cardíacos, hipertenso, o sea, imagínense que tiene 400 de diabetes y es insulina dependiente y le maneja, no hace dieta, nada, es sedentario. Claro. Y fue al oculista y le dijeron que sí, que no, que le recomendaban sin análisis nada clínico, le recomendaban que directamente pase cirugía de catarata. Sí. Muy confiado, pero ahora lo que usted me está explicando lo voy a considerar y le voy a decir que claro, mira, la cirugía de catarata, el tema es que la cirugía, vos ten en cuenta lo siguiente, la cirugía de catarata se hace con una anestesia local, pasa que no lo metes y lo dormís del todo, distinto a las otras, ¿viste? Así que entre todo, pero lo mismo es un riesgo. Y ahí, ahora, ojo, hay una cosa. Es un riesgo que eso lo va a evaluar el anestesista también. Sí, lo va a evaluar, sí, obvio, no, nadie se va a arriesgar a meterlo así nomás. Lo que sí yo les quiero decir una cosa, a ver, yo hace mucho tiempo atrás, cuando yo estudiaba, veía lo de la parte de oftalmología, la materia, siempre te decían que no se operan los dos ojos al mismo tiempo, se opera primero un ojo y después el otro, ¿sí?
¿Por qué? Porque vos podés operar un ojo, pero siempre puede existir un porcentaje de error, de falla quirúrgica. Entonces no le vas a hacer perder los dos ojos al paciente. ¿Me entiendes? Siempre se opera primero un ojo. Cuando ese ojo vemos que funciona bien, que está bien, que la lente anda bien, recién se opera el otro ojo. Estos últimos tiempos están haciendo, no, operemos los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ahorramos tiempo, ahorramos plata, encima hacen una oferta, te operan los dos ojos y si lo pagas particular te hacen un descuento del 40%. Tal. Hay que tener cuidado con eso. Lo principal es operar uno y una vez que vimos que se quedó bien, recién operar el otro, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. O lo mismo cuando se hacen las cirugías a nivel de la talla de la córnea para no usar anteojos. Hay que tener cuidado. Ustedes no les van a decir cuando sale mal o queda mal. Siempre dicen cuando queda bien. Pero yo prefiero usar anteojos y no tallarme la córnea. No sé, son cosas para mí muy delicadas lo que es el ojo, ¿sí? Y yo creo que se lo trata así nomás. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Sí. Sí. Sí, un glaucoma agudo. Sí, sí, sí. Claro, porque lo controló, porque vos tenés un glaucoma que es mucho más leve, que vos con la medicación, solo con eso se la podés controlar. ¿Sí? Claro, pero vos tenés que 20 es la presión, 20 es la presión para la presión intraocular, 20, ¿sí? Entonces si ella tenía 21 no era tan elevado, ¿verdad? Porque son 20 milímetros de mercurio. Cuando nosotros hablamos de presión arterial, hablamos de 80 a 120 milímetros de mercurio, pero es presión arterial. Eso es la presión intraocular, ¿sí? Pero tranquilamente lo podés medicar cuando es baja, ¿sí? Cuando no es tan grave. Y siempre se va haciendo un fondo de ojo y se va viendo si hay edema de papila del nervio óptico para valorar eso. Si no, te sugieren operar y capaz que no tenía tanta disminución visual. Tiene que ver eso. Bueno, entonces, recuerden, el mecanismo de la lesión en la diabetes es que la hiperglucemia altera la membrana basal de los vasos. Recuerden que la glucosilación no es enzimática. Eso hace que se pierda la selectividad y se va acumulando esas proteínas y hace ese material hialino, ¿sí? Y recuerden también que en los nervios se va alterando, ¿no es cierto?, toda la vaina de mielina que rodea los nervios y se produce lo que es la neuropatía periférica del diabético. Bueno, recuerden que los órganos más afectados por el daño vascular, ¿cuáles son? Son el riñón, que nos va a llevar a la insuficiencia renal crónica, el corazón con los infartos, con isquemia crónica, en el ojo las retinopatías, ¿no es cierto?, cataratas y glaucoma. Y recuerden los miembros inferiores, que van a tener placas de ateroma, arteriosclerosis hialina, la polineuropatía, ¿no es cierto? ¿Qué complicación en miembro inferior me puede dar la placa de ateroma? Que conozcan ustedes. ¿Qué complicación? La trombosis. Muy bien, la trombosis. Y que a la vez la trombosis, ¿a qué me puede llevar? A una embolia pulmonar. A ver, si tenemos la arteria poplitea, ¿no? Y ahí tenemos una placa de ateroma, ¿sí? Y ahí se forma, que en esa placa de ateroma se forma el trombo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo pasa el de la arteria poplitea al pulmón? Explícame eso. No. En ese caso, una isquemia, un infarto. Ah, ¿de qué? De miembro, bueno, depende de la zona de la pierna. Bien, pero bueno, por lo menos tenés que decirme miembro inferior. Miembro inferior. O sea, la pierna o el émbolo que viajó, ¿no es cierto? Y enclavó en una arteria pequeña como el dedo del pie, ¿no es cierto? Está bien. Eso está bien, pero lo otro, embolia pulmonar, no. Porque para que vos tengas embolia pulmonar, ¿dónde se tiene que formar el trombo? En la vena. ¿En qué vena? En la vena del sistema profundo del miembro inferior. Bien, exacto. Hay que responder de forma completa, porque vos me decís la vena, yo no sé si es la vena porta o es la vena renal, ¿entendés? Entonces, de forma completa, ¿en dónde? En las venas, generalmente las venas profundas del miembro inferior. Es lo más común. Acuérdense, paciente que tiene insuficiencia cardíaca, si tiene edema en los miembros inferiores, se le van dilatando las venas y ahí se forman esos trombos venosos, ¿sí? Bien.
Entonces, perfecto. Entonces tenemos acá miembros inferiores, la principal complicación que se produzca en la placa de ateroma se complica con una trombosis y después lo que es el infarto, ¿no es cierto? Que se llama también la gangrena seca. Bien. Acá tenemos para que vean, entonces, ¿qué tenemos? En el pie diabético tenemos el paciente que puede tener alteraciones de la diabetes, tener en cuenta cómo debe ser el corte a nivel de las uñas para evitar que las infecciones que puede tener el paciente, ¿sí? Hay zonas que va a estar como insensibles al dolor. ¿Por qué? Por la polineuropatía, ¿no es cierto? Zonas que va a tener como rosaduras o puede tener erosiones y después tener que una úlcera. Y recordad que esas úlceras puede tener sobreinfección bacteriana de la flora normal y tener acá, si tenemos una infección, puede haber supuración, ¿sí? Recordar eso. Cambios de coloración en la punta de los dedos de los pies porque por alteraciones en la circulación sanguínea, ¿sí? Y recuerden cómo pueden evolucionar las lesiones. Podemos tener un pie con un grado 1 sin una lesión, después tenemos una mínima úlcera superficial, después esa úlcera que se va profundizando. Ya si la úlcera se profundiza mucho y llega va a tener una sobreinfección bacteriana, va a ser un absceso, y si esa infección llega a la parte ósea va a ser una osteomielitis, ¿no es cierto? Y ya también se puede complicar ¿con qué? Con una gangrena, y una gangrena que ya cuando tiene la infección sobreagregada previa puede ser una gangrena húmeda, por una complicación arterial y venosa, y la gangrena húmeda, acuérdense que está llena de gérmenes, ¿sí? Y bueno, con la necrosis completa de ese pie. Tener en cuenta que siempre cuando ya hay muerte de un tejido, va a la amputación, ¿sí? Acá para que vean, esta es una lesión, una marcada úlcera prominente, ¿no es cierto? ¿Sí? Importante. Acá está mucho más pequeña, ¿sí? En la parte del pie. Acá miren una gran lesión también. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la diabetes es una patología metabólica que cursa con hiperglucemia. Va a tener también hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Entonces, ¿cómo me va a impactar el colesterol en el paciente diabético? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo puede influenciar? ¿Cómo puede influir? En los vasos sanguíneos, profe. Claro. Disminuye la luz de los vasos sanguíneos. Bien, ¿por qué? Porque va a formar ¿qué? La placa de ateroma. Placa de ateroma. Sí. Sí, me parece bien. Me parece bien. Ahora, entonces, tengamos en cuenta esto. Con respecto a la combinación que tiene con la hipertensión arterial benigna, ¿no es cierto? Y también que son pacientes inmunocomprometidos. Entonces, todo lo que vimos ahora, vimos la epidemiología, la clínica, la fisiopatogenia, los tipos de diabetes, ¿no es cierto? Ustedes, de punto de vista de podólogo, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden, intervenir o cuál puede ser el aporte suyo con un paciente? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué puede ser con respecto a la diabetes? Dándole consejos a través de la alimentación, de su forma de vida. Muy bien, eso está bien. Con respecto a la epidemiología, la alimentación, cómo debe ser, qué deben comer, qué tipo de alimentos. El cuidado del calzado. La actividad física que deben realizar, los ejercicios en los miembros inferiores. Bien. Si no estás yendo una vez por mes. Las uñas encarnadas porque son pies de riesgo. Bien, ahora supongamos que el paciente no es diabético aún, ¿no? ¿Qué analizarían ustedes? El peso que tiene. Y ahí empezarían a preguntarle cómo es la dieta de él. No significa que se están metiendo en su vida porque sí, porque se lo están haciendo, porque están y lo van a informar con respecto a la diabetes, porque puede ser un paciente que está haciendo ¿qué? Hiperinsulinismo en este momento, porque tiene sobrepeso, porque es sedentario, porque ya tiene 65 años, ¿sí? Pero ustedes conociendo todos los elementos de la diabetes, fácilmente van a poder meterse en el paciente, ¿no es cierto? Preguntar y asesorarlo al paciente, ¿está? Es una cosa importante. ¿Qué pasa si el paciente les dice a ustedes, no, yo sí, tiene sobrepeso, come mucho, el paciente dice que come más a la noche que en el resto del día, y el paciente les responde, ¿y ustedes qué le van a preguntar? Sí, ¿qué estudio? Sí, eso que es un estudio para descartar diabetes. Y el paciente le dice, no, me hice uno hace una semana y la glucemia está normal. La glucemia en ayuno está normal. ¿Qué le dirán ustedes?
Que se haga la glicosilada. Le faltan algunos estudios. Claro, que faltan algunos estudios. Exacto, porque ustedes le van a explicar que él puede estar siendo un paciente que puede conducirse a una diabetes tipo 2, no la va a tener ahora, en años a lo mejor. Pero si él se hace el estudio, el perfil completo, puede ser que esté viendo la hiperinsulinemia, ¿no es cierto? Compensadora. Pero si el paciente sí tiene sobrepeso y tiene todos esos malos hábitos, lo que tiene es cambiar los hábitos. Eso es fundamental, ¿sí? Porque va a estar haciendo prevención, ¿para qué? Para la diabetes, para la hipertensión arterial, para la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que esto es un combo. La hipertensión arterial, la diabetes, ¿sí? La insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. Si ustedes se van a ver, es la base lo mismo, ¿sí? Fíjense, la mayor parte de los diabéticos, ¿dónde está el problema? En la dieta y la actividad física. La mayor parte de los hipertensos, ¿dónde está el problema? En la dieta y la actividad física, ¿o no? Entonces ven que es una cosa que ustedes pueden asesorar fácilmente, inclusive prevenir, ¿sí? No hace falta ser un médico especialista en patología cardiovascular o un nutricionista, no hace falta llegar al extremo. Es fácil asesorar, pero ustedes ¿qué tienen que saber? La enfermedad. Si no saben la enfermedad y saber fundamental, es difícil asesorar, no van a tener credibilidad, ¿sí? Bueno, ¿estamos entonces? ¿Alguna pregunta de esto? Profe, sí. Quiero hacerle una pregunta. En una diabetes gestacional, sí. Viene a la consulta la mujer que tuvo familia hace poco y Sí. teóricamente con el parto esa diabetes gestacional desaparece. Uh-huh. Sí. O continúa, o hay que llevar un... Generalmente, vamos a partir por lo siguiente, ¿no es cierto? Vos me decís una diabetes gestacional, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que analizar primero? La mujer. La mujer es, ¿qué edad tiene la mujer? ¿Sí? Porque si es una persona joven o una persona mayor, ¿sí? Digamos, ponerle 35 años, 40 años. ¿Por qué? Porque es más susceptible a esos desequilibrios. ¿Viste? No parece que ya... Y después analizamos, digamos, la edad de la paciente. Después hay que analizar ¿qué? La dieta de la paciente. Sí. ¿Sí? Porque hay mujeres que dicen, yo me cuido. Y es mentira, no se cuidan. No, es mi hija. Mi hija tenía 34 años. Sí. Y tuvo su tercer hijo y le dio esa diabetes gestacional. La controlaron después. Sí. Pero eso implica que corre peligro ella de tener diabetes más adelante. Por eso ahora te quiero preguntar una cosa. Me dijiste que se le dio a los 33 años. Sí. Bien. ¿Ella tiene sobrepeso? No. No tiene sobrepeso. Tuvo sobrepeso en el embarazo. En el embarazo sí. Antes no. No. Mantiene un peso óptimo. Bien. ¿Hace actividad física? Sí. Bien. ¿Ella se cuida en la dieta o es de comer cosas dulces? ¿No? ¿Se cuida? No, se cuida, come las cositas esas de avena. Y entonces es una persona que tiene un buen peso, que hace actividad física y que se cuida en la dieta. Entonces, sí, ¿alguno de los padres o abuelos tuvo diabetes? Mi mamá le dio diabetes ahora de grande. Ajá. A mi mamá, o sea, la abuela materna. Bien. Y los padres no, ninguno con diabetes. No, mi padre. Entonces ella tiene ya esa predisposición genética y como ella está haciendo todo bien, pero yo creo que sí tiene que hacerse los controles. Ah, bien. Sí o sí. ¿El hijo le salió con sobrepeso, nacer? Sí, nació, casi 5 kilos. A él también lo controlaron. Exacto. Los dos se tienen que controlar por eso. Porque si vos me dijeras, no, mira, mi hija tiene sobrepeso de hace 10 años, ponele, ¿sí? Tiene sobrepeso hace 10 años, no hace actividad física y come muchas cosas dulces, yo te diré, no es la gestación que la lleva a eso, sino que el estudio que vos haces cuando ella está embarazada se manifiesta lo que ya tenía del problema ella, ¿sí? Claro. Pero en este caso yo te diría que sí se tiene que hacer los controles. Entonces entraría supuestamente si tuviese después en una diabetes tipo 2. Sí, una tipo 2. Bien. Sí, una tipo 2. Sí, una tipo 2. Bueno. Nosotros tenemos la tipo 1 y la tipo 2, ¿viste? Pero generalmente sería por una tipo 2. Sí. Bien. Ahora, si ella no hace diabetes, porque a lo mejor ella no va a hacer nunca diabetes. Ojo, hay que tener cuidado eso. Bien. ¿Me entendés? Lo que pasa es que yo tampoco te quiero decir, no, mira, ella nunca va a hacer diabetes y se ponga a comer y no hacer actividad física, porque vos le haces un daño a la persona con eso. La persona le encanta que le diga, usted no es diabético, me puedo comer media torta. No, porque no está bien comer de más.
media torta, porque lo mismo va a hacer picos de glucemia y estás haciendo daños. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, por eso, ella yo creo que a lo mejor no va a hacer la diabetes, pero lo mismo tiene que seguir haciendo esa vida, digamos, de cuidado que está haciendo, porque es lo que debe hacer toda persona. ¿Está? Bien. Y otra cosa, profe, la operaron la semana pasada de los 2 ojos. Sí. Le sacaron con láser. Sí. Le cortaron, no sé cómo se llama, pero gracias a Dios. ¿Pero por qué lo operaron? ¿Qué tenía? Porque no veía. ¿Pero por qué? No veía, era corta de vista y no usaba. A ella le tallaron la córnea. Eso, bien. A ella le tallaron la córnea porque ella usaba anteojos. Claro, y que realmente ve en 3D, me dice ella, porque la verdad. Claro. Sí. Le operaron los 2 ojos, a mí me daba miedo porque... Claro, bueno, es lo que yo te digo, que para yo ponerle... A ver, yo uso anteojos, ¿no es cierto? A mí me dicen, te operamos para que no uses anteojos, yo no me dejo todos los ojos. Pero ¿qué pasa? Cuando muchas veces ya tenés que usar un gran aumento y usas lentes muy, muy gruesos, sí, es como que es incómodo. Lo que pasa es que yo operaría primero un ojo y después el otro. Claro, por lo menos para que le quede uno sano. Exacto. Si vos operas uno y tuvo una infección, porque uno sabe qué reacción puede hacer la persona. Sí, no. ¿Vieron cuando hablamos de las reacciones de fibrosis? Cicatrices viciosas, y bueno, la córnea te puede hacer eso. Se puede hacer eso, sí. Profe, a mi papá le operaron los 2 ojos al mismo tiempo y perdió uno, por eso. Mira, claro. Es que por eso, decir que perdió uno. Sí, perdió la visión total de uno y por eso, profe. Por eso te digo que muchas veces el tema es ese, que vos por ahí decís, yo creo que hay que respetar esos protocolos que eran de antes de no apresurarse y hacer uno a la vez. Sí. Claro, porque además, profe, el consentimiento que te hacen firmar, dice que, bueno, es una operación riesgosa y que los mejores médicos se pueden equivocar y puede quedar ciega. Y vos lo tenés que firmar, ¿viste? O sea, en medio como que te están avisando que es riesgoso, por más que sea una... Es como cuando vos firmas, a ver, el consentimiento por una cirugía plástica y te morís porque te están poniendo prótesis. Bueno, pero vos lo firmaste. Claro. Vos sabés, lo que pasa es que nadie te dice la verdad. ¿Me entiendes? Exacto. Y por ahí, bueno, y hay pacientes, chicas jóvenes que se han muerto, pero porque consumieron droga. ¿Me entiendes? Entonces tenían un nivel de droga en la sangre dando vuelta, y cuando el anestesista va a hacer la anestesia, se le desbarata todo. El tema que también hay, yo creo que también uno tiene que conocer al paciente, ¿no? Y no confiar en lo que dice el paciente. Y sí, porque la gente esconde que consume droga, obviamente, no va a andar publicándolo, pero yo creo que frente a una cirugía hay que tener cuidado, a lo mejor pedir marcadores, analizar en sangre, si está libre de tóxicos, yo haría eso. Y sí. Unas horas antes, pero porque es jodido que se te muera una persona joven porque le estás poniendo prótesis, ¿no? Claro, no, qué horror. No. Sí, y el tema cuál es, que vos después, suponete, vos le podés hacer juicio y vos lo podés ganar, porque suponete los padres de una chica que se muere, le puedes decir, bueno, pero usted hubiera pedido análisis toxicológico, usted hizo un análisis psiquiátrico y ya lo metés al psiquiatra, porque si el psiquiatra tiene que haber hecho la entrevista con la persona y decir, esta persona sí, está en sus cabales o no está en sus cabales. Hay muchas cosas para hacer, lo que pasa es que se hace tan rápido, pero si vos buscas un juicio, lo ganas después a eso. Sí. Por más Gracias, que profe. Consentimiento. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Otra cosa que quieran ver? Yo ahora les voy a enviar el PowerPoint, ¿sí? Para que lo tengan. Esos son ejemplos de amputaciones, más que nada. Yo he visto muchos pacientes amputados, ¿no? Y que uno a veces se preocupa por el tema de la amputación, pero tengan en cuenta que si ese paciente ha llegado a eso, ¿sí? Lo que tienen que imaginar es cómo está su riñón, su corazón, ¿sí? Entonces es una cosa importante eso valorar. ¿Está? Profe, una pregunta. Nosotros como podólogos, ¿no? Sí. Ante una situación de una úlcera plantar que tenga el paciente, ya le hicimos la historia clínica, le averiguamos todo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer como podólogos? O directamente mandarlo al médico, por ejemplo, ¿o qué? ¿Cómo tratar la úlcera? Vos viste una úlcera, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo tratar nosotros, los podólogos? ¿Cómo hacer en esa situación? ¿Qué tenemos que hacer nosotras en una situación de una úlcera?
Y yo diría que primero vos tenés el paciente, bueno, obviamente vos vas a hacer todo lo que me decís, la historia clínica, el peso del paciente, la talla del paciente, ver si tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso, preguntarle de los estudios. ¿Por qué? Porque vos lo vas a asesorar, ¿entendés? ¿Cuándo fue el último estudio de glucemia que se hizo, ¿no es cierto? Si fue completo, fue completo o no, ¿sí? Entonces haces todo ese estudio, ¿no es cierto?, del paciente. Ahora, si vos estás viendo una úlcera, vos tranquilamente la podés desinfectar a la úlcera, ¿sí? Eso le quiero preguntar, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer ante una úlcera? Porque nosotros no somos médicos, ¿no? Pero bueno. No, bueno, pero desinfectar una úlcera lo hace cualquiera. No hace falta tanto protocolo. Vos usas la solución fisiológica, lo lavas, después usas agua oxigenada, después Pervinox y le recomendás al paciente que las curaciones pertinentes. Eso lo podés hacer tranquilamente, ¿sí? Eso lo podés hacer. Lo que a veces vos me decís una uña encarnada, tratarla. Si el paciente, si es un diabético que está muy descompensado, y ahí hay que tener cuidado, pero si está muy descompensado no te va a ir a un consultorio de podología, ¿entendés? Sabes que maneje glucemias muy elevadas, pero ni aún así, si vos haces el trabajo con los instrumentos esterilizados, haces las prácticas después de desinfección correcta, todas esas cosas, no vas a tener problemas. Es muy raro que el paciente tenga una complicación por la culpa tuya, ¿sí? Las infecciones son porque después el paciente no se siguió desinfectando, pasa por ahí, ¿entendés? Vos podés hacer el tratamiento de la úlcera y le decís, vaya obviamente a una guardia con el médico para que lo vea. Ahora a lo mejor el paciente después no va, ¿entendés? Pero vos no vas a hacer nada mal porque le hagas vos eso al paciente, ¿sí? Lo vas a estar ayudando, te diría, ¿sí? Eso le quería preguntar, profe, gracias. No, sí, se puede hacer, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿ninguna pregunta más del tema? Profe, perdón, tengo una pregunta. No, ¿Qué pasa cuando tenemos ya un paciente que no tiene sensibilidad? Bueno, el paciente que no tiene, si vos tenés un paciente que no tiene sensibilidad, ahí lo que vas a tener que hacer es revisarlo íntegramente al paciente, revisarlo muy bien. Porque si el paciente dice, no, yo no tengo sensibilidad, vos primero lo analizás y analizás si pierde la sensibilidad de un miembro, del otro miembro, hasta dónde perdió la sensibilidad, hasta qué punto perdió la sensibilidad. Y revisá completamente esa pierna, ¿sí? Porque lo mejor, vos le tratas solamente la uña y en el talón tiene una erosión o una úlcera, ¿sí? O en la pantorrilla. Entonces, revisalo completamente, tómale los pulsos, analizá si tiene cambios de coloración en la punta de los dedos, ¿sí? Hace un buen análisis de todo eso, ¿sí? Y cuando vos lo trates, bueno, obviamente desinfectarlo bien. Si vos tenés un paciente que es un diabético ya extremo, perdió la sensibilidad, lo mismo, citalo rápidamente para vos valorar. Suponete que vos le hiciste corte de uña, ¿sí? Y tenía como ser tipo uñas encarnadas o pequeñas lesiones o úlceras, vos desinfectarlo, hacerlo todo eso, pero citalo los 2 días. No lo cites a la semana, ¿sí? Y aunque... Era una paciente de Neuquén y era una paciente de Plaza Winkle, que es un pueblo. Sí. Y no tenía nada, uñas encarnadas, nada, pero me preguntó por qué no tenía sensibilidad. Sí. Yo le pregunté cuándo fue la última vez que vio a su diabetólogo y había sido hace 8 meses porque era justo la cuarentena y era de Buenos Aires el diabetólogo. Bien. ¿Qué más le preguntaste vos? ¿Qué le tenés que haber preguntado? Estaba cuidando. ¿Se estaba cuidando ella? No, tiene sobrepeso y no se está cuidando, no hace dieta ni actividad física. Entonces, ve, ahí está el tema. ¿Le echamos la culpa al diabetólogo o a la cuarentena o no? Pero no es así, sí, o sea, ella sabe que tiene que bajar de peso, ella sabe que tiene que hacer dieta, ¿me entendés? Pero viste como que se busca, por eso yo les digo, tengan cuidado porque cuando el paciente diabético que sigue comiendo, que no toma la medicación, hace una infección, ¿qué le va a echar la culpa? Al podólogo, ¿me entienden? Es eso. Entonces, ustedes que deben, por eso les digo, tiene solución, ella tenía que haber hecho la dieta, haber bajado de peso, haber hecho actividad física, ¿sí?
porque ya sabe lo que tiene, no es una gran enfermedad que tiene que ir a un ultra especialista. Y ve que la mayor parte de los diabéticos pueden manejar su enfermedad, pero no, tiene que ir al especialista, que esto, que el otro, dan más vuelta de otra cosa, buscan la medicación más compleja, pero no hacen la dieta, o no hacen la actividad física, ¿sí? Entonces, acuérdense, 80% dieta y actividad física, ¿sí? Bien. Una vez que perdió la sensibilidad, mejora sus hábitos, ¿la puede volver a recuperar? ¿Cómo? Una vez que el paciente pierde la sensibilidad, por más que mejore sus hábitos, ¿puede volver a recuperar esa sensibilidad? Yo creo que no, que ya la pierde generalmente. Salvo que sea algo transitorio, pero generalmente la pierde muchas veces. ¿Sí? Es muy variable eso. Generalmente un diabético extremo, ¿viste? Es raro que vuelva para atrás, ¿no es cierto? Pero lo más importante, acuérdate que no es solo la pérdida de sensibilidad, lo más importante es la parte vascular, eso es lo que más nos interesa, la parte sanguínea, porque eso es lo que está alterando el riñón y el corazón. Otra cosa les quiero decir, cuando usted trata en un paciente diabético, ¿sí? Que son diabéticos, ya esos diabéticos extremos, ¿no es cierto? Ustedes supongamos, le cobran la consulta, todo el trabajo que hacen, ¿no es cierto? Pero después cítenlo, aunque sea, no le cobren a los 2 días, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente vaya y ustedes se quedan tranquilos, seguros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene supuración, bueno, complicó, listo, ahí lo tienen, lo vuelven a curar a usted y ya lo derivan con un médico que lo ven con una guardia, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque si a veces el paciente, ustedes lo citan, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacer eso con un paciente diabético, le cobran la consulta, todo lo que hacen su trabajo, le suben un 10% y después dicen, no, en 2 días tiene que venir porque le hago el control y eso ya está abonado con la primera. Porque si ustedes dicen al paciente, venga después, el paciente se va a sentir bien y no quiere ir porque le van a cobrar otra vez. Entonces ya cóbrenle de entrada ese extra para que se sienta obligado a ir, ¿me entienden? Porque después va a pasar que él no se ve los pies, nadie le ve los pies, ¿me entienden? Y va a tener complicaciones. Y después el problema es que le van a echar la culpa a ustedes. Y les voy a decir, ustedes van a hacer las cosas bien, no es que ustedes lo van a infectar al paciente. ¿Me entienden? No lo van a infectar, ¿sí? Lo que sí tengan cuidado, paciente diabético, cuando vaya, ¿qué es lo primero que le tienen que preguntar? A ver, antes de atenderlo, antes de meter el bisturí o cortar o hacer una incisión, ¿qué es lo primero que tienen que preguntarle al paciente diabético? ¿Y desayuno? ¿Cómo? ¿Y desayuno? Muy bien, si desayunó o hace cuántas horas comió, porque ¿cuál es el riesgo? Que el paciente no haya comido y haya tomado las pastillitas, los hipoglucemiantes. O pasó ya y fue sin comer hace muchas horas y que haga una hipoglucemia. Porque el peligro de la hipoglucemia, ¿cuál es? Las convulsiones. Si les empieza a convulsionar usted en el consultorio, sonaron, ¿sí? Entonces siempre tengan algo dulce y ustedes le den al paciente, ¿sí? ¿Sí? Si le dicen, no comí, tengan ustedes algo y le den, no le van a hacer una hiperglucemia, no lo van a matar con eso. La hiperglucemia no lo va a matar en 5 o 10 minutos, lo va a matar en meses, ¿sí? Pero la hipoglucemia sí. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Preguntarle si desayunó, hace cuánto tomó la medicación y de que no, bueno, usted le dan algo dulce que coma, ¿no es cierto? Un bocado, algo para que no haga la hipoglucemia, ¿está? ¿Estamos? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. ¿Otra pregunta? Profesor, ¿qué piensa de la ozonoterapia? ¿Cómo? De la ozonoterapia. Mira, yo de la ozonoterapia conozco poco y lo poco que conozco para mí no me convence, ¿sí? Porque voy a decir ozonoterapia, ¿para qué? ¿Qué es eso, profe? ¿Cómo? Las lesiones, profe. Claro, pero vos tenés, hay muchas terapias alternativas que se usan, tiene que estar fundamentado para qué lo vas a hacer, ¿sí? Suponete, y también seleccionar el paciente. Yo creo que, supongamos, a veces no sé si lo usan en lesiones de articulaciones, ¿cuál es el fundamento? No lo sé y para mí no me convence. Vos tenés que decirme para qué patología y yo te puedo decir qué tratamiento. Pero suponete, un ejemplo, yo sé que a veces lo usan para problemas de rodillas, ¿sí? Yo he visto que muchas veces hacen tratamientos con corticoides en dosis alta. Primero, ¿qué tenés que ver? El peso del paciente. Paciente que tenga problema de rodilla, tenés que ver el peso. Hacerlo bajar de peso y se le soluciona el 80% de sus problemas.
El tema es que el paciente no baja de peso, el paciente no hace actividad física, ¿sí? El paciente no se alimenta bien. Ese es el gran problema, ¿sí? Por eso te digo, hay que ver, ¿viste? ¿Para qué me podés decir la ozonoterapia? No sé en qué patología lo podés enfocar. Hay una máquina que se llama ultrafrecuencia que produce ozono. Sí. Entonces... Sí, pero ¿para qué enfermedad principalmente? Entonces, con esa máquina es como que se infecta y reactiva todas las células. Sí. Yo lo uso mucho cuando, lastimo o saco uñas encarnadas o lo que sea, y se produce como más rápido el sellamiento de ese tejido. Mira, yo la verdad que no sé el fundamento por el cual, porque yo lo he escuchado de la ozonoterapia, pero no sé bien el fundamento. No, te miento si te digo, no, mira, funciona para esto, para lo otro. No, porque vos cuando cortas un tejido depende de acordarte el proceso, digamos, inflamatorio, reparativo. Pero la verdad que no te puedo responder totalmente sí ni no, ¿viste? Es como que por ejemplo, profe, por lo que dice la compañera, para una úlcera. Sí. Eso también lo aplica. Bueno, mira, ahí me diste pie para otra cosa, para una úlcera. Bueno, si vos tenés una úlcera, ¿qué es importante que tengas? Los vasos sanguíneos permeables. Entonces solucionar la causa de base, la hipertensión del paciente, la diabetes del paciente, todos esos otros elementos, ¿viste? También. Y le podés agregar lo otro, ¿me entendés? Le podés agregar, ¿me entendés? Lo que pasa es que yo no sé, ¿viste? Cómo influye en sí el ozono para ayudar a la cicatrización. Suponete, si vos me preguntás con el tema de la cicatrización, los cirujanos lo que suelen hacer es, antes de hacer una cirugía para evitar la eventración, es analizar la cantidad de albúmina en sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la albúmina es una proteína sintetizada por el hígado, acuérdense que mantiene la presión oncótica. Un paciente que tenga un buen nivel de albúmina va a tener buena cicatrización rápida, porque tiene muchas proteínas. Paciente que tiene bajo nivel de albúmina le cuesta cicatrizar, ¿sí? Y eso lo pide mucho también para los diabéticos. Entonces, si vos querés una buena cicatrización, fíjate que el paciente esté con buena nutrición también. Eso también te ayuda, ¿sí? Lo que yo te quiero decir es lo siguiente, que si vos no tenés buen el sistema vascular, buena permeabilidad vascular, controlar la hipertensión, controlar la diabetes y buen sistema de nutrición con las proteínas, por más que le pongas el ozono, no te va a cicatrizar. ¿Entendés? Ese es el otro tema. Son cosas coayudantes, pero tenés que ir a la base. Si la base no está bien del paciente, va a ser muy difícil, ¿sí? Depende del paciente, entonces. ¿Cómo? Depende del paciente la cicatrización. Por eso, obviamente que depende del paciente, obviamente. Voy a agarrar un paciente desnutrido y que tenga una úlcera, vas a ver cómo le cuesta, cómo le va a costar cicatrizar. ¿Y por qué le va a costar? Porque no tiene proteína, porque su sistema inmune, su sistema de reparación no tiene proteínas, no va a formar que la neoformación vascular, la fibrosis. Segundo, el paciente si está desnutrido, ¿qué tiene? Disminuye las defensas, no tiene anticuerpos. Entonces, vos no te das cuenta, pero en esa úlcera se están metiendo bacterias y dificulta la cicatrización, ¿sí? Entonces es un combo de cosas. Por eso te digo, nutrirlo al paciente, corregir su diabetes, su hipertensión, hacer buenas curaciones. Las buenas curaciones y repetidas es muy importante para que cicatrice una úlcera. Las curaciones de las úlceras, ¿cada cuánto las hacen? Un ejemplo. Una vez por día, ¿no? Al paciente que tienen ustedes, ¿cada cuánto recomiendan las curaciones de las úlceras? Promedio. Una vez por día, profe. ¿Cómo? Una vez por día. Una vez por día, dependiendo de la úlcera, ¿no es cierto? Pero si es una úlcera grande, profunda, vos le haces la curación 2 veces al día y vas a tener mejores resultados. Vos dejás al aire la úlcera y cicatriza más rápido, ¿sí? Vos pones al sol una herida y vas a ver cómo el sol ayuda a cicatrizar más rápido, ¿eh? Por eso depende. Lo que pasa es que hay pacientes que se hacen la curación cada 2 días, cada 3 días, la tienen taponada, la tienen macerada. Entonces, todo eso tiene que ver. Son todos los otros factores que también ayudan. Todas las cosas van sumando, pero las cosas de base son fundamentales, ¿sí? Pero como dicen ustedes, también depende del paciente, ¿no es cierto? Que quiera acceder a la curación, que lo quiera hacer él también, ¿sí? Son muchos factores que influyen. Bueno, otra pregunta. ¿No?
Bueno, escuchen, yo ahora le envío a Silvia el PowerPoint, ¿sí? Para que se los reenvíe y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? ¿Les parece? Yo voy a intentar entrar por la otra plataforma el lunes, voy a ver si se conecta bien, pero si no, vemos esta opción, ¿sí? Para no perder tiempo, porque la otra vez me quedé sin el micrófono, ¿sí? Siempre vamos a tener... Se escucha mucho mejor y me parece a mí que de la otra forma, por acá. Sí. Lo que pasa es que no me permite conectarme, ¿sí? Y la otra vez se me cortó el micrófono, ¿sí? No, lo que yo veo es que por Met se escucha muchísimo mejor su Claro, por Met. Ah, sí, por esta. Sí, por esta. Sí, para mí también es mejor. Por Met que por cosas, se le escucha muy lejos. Se entrecorta mucho menos. Bueno, es que eso me habían dicho antes, de que el otro medio se cortaba mucho. Que se corta mucho. Bueno, si no lo hacemos por esta, si les parece. Sí. Yo les doy 10 minutos de tolerancia que ingresen y después corto a los 30 minutos y si alguien quiere volver a entrar, digamos, de lo que no pudieron, o salvo que uno de ustedes sea como el receptor del Meet y los va aceptando, como ustedes quieran, ¿sí? Si alguien de ustedes quiere ser el receptor del Meet, me dice. Sí, pero es mejor por acá. Bueno, hagamos eso. Una pregunta, ¿vamos a tener tema nuevo? Sí, ¿cuánto nos quedan? Tenemos nos queda todo este mes, ¿no es cierto? No, sí. Pero nos queda el lunes que viene nada más. Claro. El lunes que viene y el otro es 20, que es feriado. Bien. Y el 27 es el examen. Y el 27, bien, que sería el último. Bueno, si no, lo que hacemos es un repaso de las cosas y les agrego algo de patología autoinmune, ¿sí? Que me quedó para ver, que es cortito, y hacemos como un repaso de las cosas. ¿Les parece? Bueno. Pero una cosa a tener en cuenta, ¿sí? Y ingresan todos los temas que vimos como en dermatología y ingresan también, ¿sí? Por lo que bien, es mácula, lo que es la definición de mácula, de absceso, ¿no es cierto? Todas esas cosas las tienen que saber, ¿sí? La histología de la piel, todo lo que es de dermatología y ingresa, ¿sí? En el examen, ¿sí? Yo les agrego unas cositas de autoinmune y repasan, ¿sí? Profe, ¿el examen va a ser 27 y 28? ¿El examen? Sí. Sí. Bien. Sí. Bueno, como vamos haciendo las preguntas que son de razonar, así quiero que vayan estudiando, ¿sí? Son de razonar. Yo les hago la pregunta, usted me responde mal, bueno, yo les voy a tirar una opción como para ver que ustedes razonen. Ustedes pueden, porque el tema es saber razonar, es como recién el tema que hablamos de los trombos, ¿no es cierto? Que una trombosis arterial no puede hacer un tromboembolismo pulmonar, es cuestión de razonar. Uno cuando va razonando va sacando las ideas, ¿sí? Hagamos eso, la clase que viene ingresamos por este medio, si quieren, si alguien que quiere hacerlo y me envía para que yo ingrese y después va aceptando a las otras compañeras y hacemos, doy lo que es autoinmune, que es cortito y hacemos un repaso de todo lo otro, ¿sí? Y lo mismo me van preguntando cosas o vamos haciendo como una simulación de preguntas también, ¿les parece? Sí, bueno. Sí, profe. Bueno, sí, entonces. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Sí. Pase el PowerPoint último que nos mandó. Sí. Ahora se lo envío a Silvia. Sí. Ahora se lo envío. Listo, entonces. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de semana. Profe. Chao. Hasta luego.